tenemos un país increíble. O sea, tenemos un país increíble con muchísimo talento, pero desafortunadamente sí falta dirección. Y me incluyo. En algún momento me faltó dirección y tuve que ir aprendiendo a escuchar a las personas que tenían la experiencia o que tenían un mismo nivel de curiosidad que el mío y que en el camino habían justamente reconocido cualidades. En el 2022 estuve como director de operaciones de otra fintech con sede en New York, en los headquarters de Buenos Aires, Argentina, y me topé ahí una persona que me dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella era vamos a decir, directora de recursos humanos. Dijo, Enrique, en este mundo hay tres tipos de personas. Las personas que aprenden de los errores de otros, las personas que se tienen que dar con una pared para aprender y las personas que se dan con la misma pared toda la vida y jamás aprenden. Entonces, regreso a este punto. Cuando tú sabes aprender de los errores de otros, puedes aprender a observar ciertas cualidades, no necesariamente por errores cometidos, pero sino por una transferencia de información que es basada en experiencia. Que México tiene una ventana de oportunidad, pero es algo que me dijo mi padre desde que yo era un pequeño. Me dijo, Enrique, el tren llega a las 5:15 y se va a 5:15. Y si no, tienes que esperar al siguiente. Entonces tienes que aprender a estar listo para poder llegar. Hay una frase que decía Séneca, la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se cruzan. Entonces, lo que está haciendo Trump es liquidar la deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Para en alguna parte de este año reducir las tasas de crédito y volver a fortalecer el dólar a un nivel que no se ha visto en muchísimos años. Uno de nuestros proveedores de procesamiento de pagos que trabaja con un BIN sponsor con el que nosotros trabajamos, hubo una regulación en una de estas jurisdicciones donde está el BIN sponsor, voy a decirles Polonia. Hubo un tema legal que empezó a surgir desde inicio de año por un cambio regulatorio y para no hacerte el cuento largo, hace una semana y media nos mandaron un mensaje, oye, ¿sabes qué? Legalmente ya el BIN sponsor ya no puede seguir operando, estamos buscando otro para migrar todo lo que es la cartera de clientes. Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo más. Hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado especial. Me presento rápidamente, mi nombre es Jorge Álvarez, soy empresario y emprendedor por más de 10 años y ustedes saben que también tengo una trayectoria como consultor en temas de sector financiero, particularmente prevención de fraude. También me acompaña mi colega José Antonio. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Un gusto estar en este foro como consejero y consultor. Estos temas me apasionan y como bien dice Jorge, hoy tenemos un invitado que tiene mucha experiencia en temas que no necesariamente todo mundo conoce. Así que me congratulo, Jorge, de tener esta mañana a Enrique Lemarroy. Enrique, muchas gracias y permíteme presentarte un poco o presentar un poco de lo que tú has hecho. Enrique Lemarroy, eres un empresario también, tienes una trayectoria en temas de estructuración financiera, negocios internacionales, soluciones cross-border, que vamos a hablar ahorita de esto. Tienes mucha experiencia en activos, no solo en México, en mercados no solo en México, sino también en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente. ¿Qué más puedo decir? De que tienes mucha experiencia a pesar de que eres muy, muy, muy joven. Has estado en diferentes instituciones haciendo varias cosas. Hoy en día eres country manager de Velobaba aquí en México y vamos a hablar un poco también de lo que estás haciendo allí. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, Jorge Toño. Pues el placer es mío. El placer es mío que me permitan aquí estar con ustedes, compartir aquí esta tertulia, ¿no? Y bueno, justamente lo que tú dices, Jorge, pues sí, hay un camino por ahí que hemos recorrido. La verdad que siempre he sido muy curioso, yo lo digo así, yo no fui el mejor de la clase, yo no fui el chavo de los dieces, nada de eso, pero yo creo que una de las cualidades que siempre me han llevado, por ejemplo, en el currículum que acabas de decir por ahí, Jorge, tiene que ver con una curiosidad nata de querer conocer y de querer saber. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y digo, me gustaría empezar por aquí la conversación. Vivimos en una realidad muchísimas veces a nivel social
que hay una falta de realmente información y hay más desinformación. Entonces, como que esa curiosidad innata que he tenido desde que he sido un niño es la que me ha permitido justamente poderme expandir, ¿no? Por esa curiosidad de decir, oye, si aquí tiene esta forma, allá en el otro lugar del mundo, ¿qué forma tiene y por qué y para qué? Pero sí, básicamente, digo, empezamos por ahí, por el tema de la curiosidad. Y yo creo que algo que tienen en común, Jorge y Enrique, y por eso es que evalúo y aprecio tanto jóvenes talentosos como ustedes, es que se atreven a decir no estoy de acuerdo o lo veo diferente. Y la realidad es que yo sé que en nuestro programa, mi querido Jorge, la idea pues es hacer algunas preguntas que puedan ilustrar a nuestro auditorio mejor. Y yo quisiera comentarte, si me permites hacer la primera pregunta para Enrique, uno de los temas que más me llamó la atención de cuando le conocí es que, pues, tú sabes que me dediqué a normatividad bancaria. Entonces, pues en todo esto que estuve viendo en la Comisión, en Banco de México, en Secretaría de Hacienda, pues son estructuras muy rígidas, muy elaboradas, muy hechas, de mucho tiempo. Y el hecho de que alguien llegara y te dijera, no, no estoy de acuerdo, la regulación ya está añeja, ya no tiene esta flexibilidad, ya quedó obsoleta, ya el mundo ya se superó, ya es descentralizado, ya es ágil, me llamó mucho la atención y entonces a mí me gustaría, que nos platicara Enrique primero, cómo es que estos entes nacionales están siendo superados por estructuras supranacionales que son globales. Y me encantaría que nos platicara un poco de esa arquitectura que es, el caso que él conoce bien, donde pues él está siendo el líder en México, que es Velobaba. A mí me encantaría que nos dijera cómo está esta arquitectura que de alguna manera está operando en México. Mira, yo empezaría de esta manera, citando Beloaba y platicándole un poco más aquí a la audiencia sobre el caso de uso. Beloaba inicia en el 2017 por el founder Lluís Mas en lo que es España, en esta parte de la Unión Europea, en este país de la Unión Europea, como una escuela de formación en activos digitales. Estábamos hablando que veníamos de un release del Bitcoin después de la crisis del 2008 porque justamente Bitcoin o el protocolo criptográfico del cual Bitcoin es parte, que es aquí la cadena de bloques o el blockchain, se presenta como una solución descentralizada que digitaliza activos de alguna manera. ¿Con qué fin? Justamente con el fin de poder tener una herramienta diferente a las herramientas que pues no tuvieron la suficiente versatilidad para poder surfear esta crisis tan magnánima que fue, pues a final de cuentas, causada por un mal uso de los productos financieros que en ese entonces las instituciones financieras, los bancos, pues portaban, ¿no? Entonces, en el 2017, 7 años después del release de Bitcoin, que antes hubieron otras, pero Bitcoin como que fue la que obviamente se ha convertido y también en ese momento fue como la más, vamos a decir, la que más empezó a resonar, pues Lluís empieza a dar formación en España, en Barcelona, y de ahí empieza él a ver un crecimiento de su comunidad muy fuerte justamente con esta curiosidad nata de qué, de buscar diferentes casos de uso para lo que era el patrimonio de estas personas, ¿no? ¿Y cómo llegas a Lituania? ¿Cómo llegamos a Lituania? Pues mira, llegamos a Lituania porque en el 2019, más o menos, sí, finales 2018, 2019, Belobaba empieza a fungir también como un fondo de inversión regulado, ok, regulado, en Lituania, en Gibraltar, porque era donde las regulaciones lo permitían. En España no se tocaba absolutamente ni llegaban a lo que hoy tienen, que es la ley MiCA, por ejemplo. Mm. Entonces, ellos tienen que migrar a un lugar donde el regulador los entendiese, para empezar. Porque tú te topabas y me encanta cómo me lo platicaban, era, había una caja y decían, no, pues entonces tú eres un guarache, tú eres un mocasín, tú eres esto. Y no había ninguna forma realmente que tuviera, válgase la redundancia, la forma de esto que era, entre comillas, nuevo, ¿no? Porque a final de cuentas era un fondo de inversión, había una regulación. La única diferencia, en vez de operar en los mercados tradicionales, pues operabas en los mercados DeFi, ¿no? O mercados secundarios.
hablando de activos digitales. Y ahí es donde Beloava empieza a tomar un giro a lo que somos hoy, que es prestar servicios multijurisdiccionales, em, y es una convergencia híbrida dentro de lo que es el mundo tradicional fiduciario con lo que son los activos digitales, prestándote una solución en la cual tú puedes tener, vamos a decirlo de una manera a lo mejor muy tradicional, una cuenta multijurisdiccional, pero que también, aparte de ser multijurisdiccional, entras en un mercado financiero diferente, que es el de las decentralized finance o los activos digitales. Y nace justamente este servicio porque cuando estaba el tema del fondo de inversión, aunque estuviera regulado, los bancos tradicionales paraban a la hora de liquidar a los clientes. ¿Por qué? Porque era de dónde proviene este capital. Y agarraban y empezaban a congelar cuentas y empezaban a congelar también los pagos. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Y porque no lo entendían, era muy fácil agarrar y cerrar la puerta. Desafortunadamente, tú y yo lo hemos platicado luego, Toño, eso frena realmente la adopción, eso frena la formación y eso frena también al ciudadano en todos los sentidos y en todos los espectros de los ciudadanos que pueden haber, el hecho de poder encontrar diferentes herramientas que les ayuden a surfear, pues sí, las situaciones macroeconómicas que empiezan a pasar en el mundo. Que, a ver, yo creo que al día que estamos hoy en el 2026, sí cada vez hay más situaciones que son desafortunadas y que necesitamos cada vez más herramientas que nos permitan ayudar justamente a cincelar lo que es nuestro patrimonio. Entonces, más o menos o en muy pocas palabras, eso es lo que te diría que hoy es Veloaba, ¿no? O sea, un ecosistema multijurisdiccional que te permite tener billeteras fiduciarias, pero también te permite tener billeteras en activos digitales que ayudan justamente a que tu patrimonio o tu cartera en cuestión de activos se pueda diversificar y el día de mañana, si tú tienes parte de tu capital en pesos mexicanos, lo puedas tener a lo mejor en un activo diferente y que tenga una devaluación, una inflación totalmente diferente a la que solamente existe en esa jurisdicción. Hay mucho que decir, mencionaste varias cosas que me llaman la atención y me voy a ir de atrás para adelante de lo que fuiste diciendo y mencionaste un tema tecnológico que me parece relevante e importante, mencionaste blockchain. Y para mí es, entendiendo la tecnología, también me ha parecido que es una palabra y un concepto que está lleno de promesas, Ujú, y que en la práctica ha habido cosas que pasaron y muchas que no pasaron. O sea, yo sigo creyendo, o sea, sí pienso que, eh, de cierta manera se sobrevaloró el concepto, de blockchain. Sí hubo un boom, sí hubo muchas cosas. Yo vengo de la parte tecnológica y la verdad es que, como lo podemos ver, finalmente es un sistema distribuido en estricto sentido. correcto. Pero de pronto empezó a haber mucho boom y hablar se hablaba mucho de blockchain y demás. Siento que en muchas cosas, todavía se sobrevaloró, pero también hay unas cosas en las que está o aplicaciones o casos de uso, como mencionabas, en los que está subestimado. Desde tu perspectiva y viéndolo día con día, ¿qué crees que sí está sobrevalorado de blockchain o no lo consideras que está sobrevalorado y piensas que hay algo que todavía está subestimado de la tecnología? Mira, te voy a decir algo que es muy importante desde mi punto de vista, y no lo digo desde un supuesto y no lo digo tampoco desde una creencia, y voy a citar aquí a mi abuelo, que en paz descanse, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirle. Entonces, desafortunadamente vivimos en una realidad, como lo dije en un principio, de demasiada desinformación. Entonces, lo que tenemos aquí no es el hilo negro, Ujú, y no es el agua hervida tampoco. Es simplemente una reingeniería de proceso. Y el día de mañana va a haber otra, con otro nombre, ujú, porque es parte de la historia, es parte de la economía, es parte de la globalización, es parte también del mundo tecnológico. Desafortunadamente, como tú lo dices, se llenó o se hizo una burbuja de demasiada desinformación. total. Esa es la realidad. Y vivimos en un escenario social donde faltan plataformas que realmente traigan información fidedigna. Ujú, Pero aparte de que haya información fidedigna, es lo que te digo que es lo que yo me doy el visto bueno, la curiosidad. A mí fulano de tal me dijo esto. Ah, ¿quién es fulano de tal? ujú, ¿Okey? O sea, ¿qué realmente o esa persona está suponiendo, está creyendo? Entonces, yo fíjate, participo mucho en los eventos justamente a nivel nacional y a nivel internacional, financieros, económicos, tecnológicos, y
Yo no soy defensor del cripto, ni soy defensor del blockchain. Soy defensor de una reingeniería de proceso. Soy defensor de que aquí tienes otra herramienta, Ujú, ¿ok? ¿Qué significa? Tienes un cincel, tienes un martillo, tienes un desarmador, tienes que aprender a ajustar o desajustar, ¿con qué? Con el desarmador, no con el martillo. de acuerdo. Entonces, si tú estás agarrando una herramienta para una cosa, no te va a funcionar. Entonces, eso es realmente lo que ha pasado y vivimos en un escenario donde se creó esa burbuja Mm, desde ese punto de vista por una falta de curiosidad, por una falta de resiliencia, de decir, oye, ¿sabes qué? No lo sé, voy a ponerme a investigar un poco más, porque tú lo dijiste muy bien, tiene que ver simplemente con una tecnología de distribución, no tiene absolutamente nada más. ujú, Y aparte de eso, no tienes atrás un ente regulador que va a cobrar un fee, ¿ok? O 3 entes intermediarios que te van a cobrar un fee y que lo hacen más barato. Y que aparte de eso, es como enviarte un SMS. Vámonos a esa tecnología de principios de los 2000. Simplemente estoy transfiriendo información. A mí me encanta decirlo, en la economía de servicios que vivimos hoy, lo que más se vende en el mundo es información. ujú, El enviar dinero de una parte del mundo al otro es enviar información, simplemente, no es otra cosa. Entonces, eso es lo que yo te diría en ese sentido de esa fábula que se creó sobre una narrativa sobre lo que realmente es el blockchain, que es una reingeniería de proceso y que debemos de entender algo. Y a mí me encanta platicarlo con personas en el gremio financiero y también no en el gremio financiero. El día de mañana va a venir una con otro nombre y ujú. hay que aprender a usarla, hay que aprender a identificarla. ¿Ok? Inteligencia artificial hoy en día, ¿no? O sea, vámonos igual ahí, otra reingeniería de proceso que está mal comprendiéndose justamente porque regresamos a algo que si mi abuelito lo decía, es aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. O sea, todos estos entes, todos estos productos, no simple o servicios o desarrollos, implementaciones, no son más que reingeniería de procesos. Y tienes ahí una herramienta que tienes que aprender a utilizar. Pero si tú no tienes esa curiosidad nata por formarte, que eso es algo muy importante, tienes que aprender a formarte, tienes que aprender a decir, oye, hoy lo sé, pero no soy un experto. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede salir algo que sea absolutamente nuevo, entre comillas, y que tengo que aprender justamente a identificar cuál es el proceso que me están trayendo, que es una solución para un problema existente y cómo lo puedo utilizar en mi vida. No es nada más complejo que eso. Oye, y conectando con esto que dices tú de formarse, que se me hace precioso porque creo que hay una parte que nos interesa mucho aquí en Core Financiero promover, que es inclusión financiera, educación financiera. Correcto, Y yo creo que como muchas carencias que tiene nuestro querido país, una de las asignaturas más pendientes pues es la de la educación y correcto. en particular la educación financiera. Entonces, tú comentas que Belobaba en el 2017 más o menos es cuando se comienza a formar. Yo en el 2016 estaba en la academia y hicimos una misión de estudio a Tel Aviv. Ujú, Y en ese viaje me llamó mucho la atención que varios de los que nos recibían, pues iban al restaurante que nada, nada extraordinario, no era de super lujo, eran restaurantes como los que tenemos en La Condesa o el Barbero o algún otro servicio que tienes, lo podían pagar con criptos. Y yo decía, ¿por qué siempre en nuestro país llegamos tarde a la cita? O sea, ¿por ujú, qué es que sucede que si esto está pasando aquí, nosotros le estamos dando la vuelta o la espalda a una serie de temas y al día de hoy, pues no tenemos un criptopeso? O sea, lo que voy es, ¿qué sucede donde en lugar de afrontar un tema, tratar de regularlo, normarlo para que tengas un mercado pues con esta información, con estas disponibilidades, al contrario, lo que haces es tratar de no verlo. La única manera como tú lo puedes encauzar, pues es a través del fisco, del SAT, y entonces ahí en tu declaración hay una serie de temas que tienes que divulgar, pero en el sistema financiero es transparente, no lo vemos y sin embargo existe y cada día es más grande. Entonces, en el tema de educación financiera, ¿por qué es que Belobaba pone sus ojos sobre ciertas geografías estratégicas y una de ellas es México?
A ver, México, a mí, no es por ser mexicano, pero tenemos un país increíble. O sea, tenemos un país increíble con muchísimo talento, pero desafortunadamente sí falta dirección. Y me incluyo. En algún momento me faltó dirección y tuve que ir aprendiendo a escuchar a las personas que tenían la experiencia o que tenían un mismo nivel de curiosidad que el mío y que en el camino habían justamente reconocido cualidades. Una vez me dijo, en el 2022 estuve como director de operaciones de otra fintech con sede en New York, en los headquarters de Buenos Aires, Argentina, y me topé ahí una persona que me dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella era vamos a decir, directora de recursos humanos. Me dijo, Enrique, en este mundo hay tres tipos de personas. Las personas que aprenden de los errores de otros, las personas que se tienen que dar con una pared para aprender y las personas que se dan con la misma pared toda la vida y jamás aprenden. Entonces, regreso a este punto. Cuando tú sabes aprender de los errores de otros, puedes aprender a observar ciertas cualidades, no necesariamente por errores cometidos, pero sino por una transferencia de información que es basada en experiencias. Ujú, Y regresamos al mismo punto. Esto no es el hilo negro y tampoco es el agua hervida. México dentro de eso tiene una demografía increíble, lo platicábamos también en otro momento, mi Toño, a nivel geopolítico estamos también en una posición muy estratégica, ¿no? Entonces, obviamente, y digo, no digo marcas, pero por ejemplo, a mí el año pasado, a finales, entre octubre y noviembre, me buscaron dos instituciones financieras que son ex-founders de Revolut, de Circle. Son dos empresas que traen productos similares con activos digitales y cuentas multijurisdiccionales para operar aquí en México. Y me buscaban headhuntear igual para llevarme como su country manager. Una solamente para México, otra para México y para Colombia. Pero ¿qué es a lo que voy? En algún momento, y lo reconocemos, la panacea de la neobanca, del fintech, viene de Reino Unido. Entonces, si tú estás viendo que todos estos entes que son de donde viene, vamos a decir, esta panacea, están poniendo un ojo en México, no es por cualquier cosa, no es por cualquier cosa. Las instituciones que crecieron en la pandemia, que son estas fintech, que lo que hicieron muy bien fue una interfaz donde supieron dar la atención al cliente para cerrar una brecha de bancarización, ¿no? Y hoy la mayoría de las personas con un teléfono celular se pueden abrir una cuenta de débito, una tarjeta de crédito en menos de 10 o 15 minutos en diferentes plataformas que existen. Una de las cosas que tiene México, pues obviamente es su densidad poblacional. ujú, Tenemos una densidad poblacional amplia que habla de usuarios, ¿ok? Y aunque haya un movimiento per cápita por individuo en Reino Unido que a lo mejor sobrepase vamos a ir con un homólogo aquí poniendo el caso en la República Mexicana, en volumen, obviamente es totalmente diferente. Y también algo para mí, desde Beloaba, que sí se me hace muy importante, es contribuir al país. A ver, estás teniendo empresas que están poniendo el ojo para aquí para traer inversión inversiones. privada directa al país, aunque no haya la certeza jurídica que se necesita. Y puedo ampliar, obviamente, la palabra certeza jurídica, seguridad, hablamos contigo temas de fraude, ¿no? Porque no falta que te topes un inversionista, entre comillas, que le vaya a meter y tú agarres y le dices, oye, pero ¿cómo vamos a hacer, vamos a decir, la ida y la vuelta? Y no falta que ya te agarraron ahí el pie y bueno, a lo que voy es, México, a pesar de todo, tiene, o lo que yo quiero darles a entender es que tiene muchísimas cualidades que debemos también de aprender a cuantificar y de aprender a utilizar. Y yo creo que eso hoy en día es lo que México tiene una ventana de oportunidad. Pero es algo que me dijo mi padre desde que yo era un pequeño. Me dijo, Enrique, el tren llega a las 5:15 y se va a 5:15. Y si no, tienes que esperar al siguiente. Entonces tienes que aprender a estar listo para poder llegar. Hay una frase que decía Séneca, la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se cruzan. Entonces, yo creo que ahí viene una parte muy importante y voy a citar otra frase filosófica que es de Marco Aurelio para su abuelo, Verus, si no mal me acuerdo, se llamaba el abuelo. Le decía que lo que su abuelo le enseñó es no seas tacaño, y lo decía así,
no seas tacaño en invertir en tu educación. O sea, Mm, estamos hablando de una problemática de hace miles de años. O sea, estamos hablando desde los romanos ya desaparecieron, colapsó su cultura, etcétera. Pero a lo que yo quiero ir, seguimos viendo un problema de educación que no es nuevo y no se ha sabido resolver. ¿Por qué? Porque sí existe a veces una tacañería, decir, oye, tengo aquí a alguien que me está prometiendo un curso de educación financiera donde yo voy a ser libre financieramente y la libertad financiera es la falacia más de las más grandes que yo creo que existen ahorita en el siglo XXI. Porque Pero ahí déjame nada más, precisar, porque creo que a Jorge y a mí nos va a interesar mucho que nuestro auditorio, tenga como ejemplo cómo maneja Enrique Lemarroy su wallet. Nada más para manejar el tema de, tener esto descentralizado, estaría padrísimo que les platicaras brevemente cómo es que ya estás fuera de una jurisdicción por todo lo que tu wallet representa en tu caso individual, porque yo me pongo a pensar en el chico de la Sierra de Oaxaca, en el chico de la Sierra de Veracruz, en el chico de la Sierra de Guerrero, y todo esto que tú mencionas de educación financiera, ¿cómo se los aterrizas a lo que están viendo hoy? mira, lo voy a decir, si no se puede decir, también lo editamos por ahí, pero empecemos por algo base, que es lo que te estoy diciendo, curiosidad, ¿no? Curiosidad, ¿qué es? Y digo, no lo voy a citar tal cual como el diccionario de la Real Academia Española, pero yo creo que un principio básico de la curiosidad es como cuando tú vas al doctor y un doctor te dice: "Oye, tienes esto". Tienes que agarrar y tener otros, tan siquiera un mínimamente otros 2 puntos de vista diferentes. Y de repente te vas a topar un comentario con otro que no están, conectados o interconectados de ninguna manera, y tú te lo tienes que cuestionar. Tiene que haber ese cuestionamiento. Entonces, yo creo que por ahí es donde yo he ido filtrando a quienes escuchar que, hey, también he escuchado gente que hoy, a mis 30 años, agarro y digo, ya sé para qué estaba escuchando a esta persona, para saber lo que no tenía que hacer y a dónde no tenía que llegar, ¿no? Em, pero yo creo que por ahí iniciaría esa parte, en esa curiosidad nata de, oye, Toño me dijo esto, Jorge me dijo esto, fulano me dijo esto, sultano me dijo esto, y agarraría la antigua, papel y pluma y haces una lista, y haces una tablita, y dices: "Oye, esta cualidad, Toño, okey, Jorge, no, okey, okey". Me pongo yo también a investigar, porque yo creo que desde ahí es donde realmente viene una formación, porque la formación tiene que venir de ti, tu caso de uso como individuo, porque por eso somos individuos, no somos entes que estamos realmente, vamos a decir, de manera igualitaria. Tenemos obviamente, fingerprints, diferentes, tenemos una individualidad, entonces tu caso de uso es muy diferente. Regreso a la pregunta que tú me dices, Enrique, ¿tú cómo lo haces? En las necesidades que yo tengo, para mi costo, de vida, lo tengo aquí con entidades financieras reguladas en la República Mexicana y tengo mi flujo en pesos mexicanos, ¿ok? Pero parte de mi flujo, realmente, vamos a decir, para mi patrimonio, para mediano y largo plazo, lo tengo en monedas estables, ujú, ¿ok? Porque a final de cuentas están pareadas con una moneda fiduciaria que tiene una inflación y una devaluación diferente a la del peso mexicano. Porque hoy se habla de y lo digo con muchísimo respeto, se suena algo del superpeso, ¿no? ujú, Y tenemos que entender realmente cuál es la macroeconomía que está fungiendo a nivel internacional para que hoy el peso se vea fortalecido. ujú, No es que esté fortalecido, es que se vea de alguna manera, ¿no? Dice un dicho, nunca juzgues un libro por su portada. Entonces, como se ve es una cosa, pero la realidad macroeconómica, porque aquí me decías: "Oye, Enrique, a nivel financiero", sí, pero tengo una curva también a nivel económica, ¿ok? Y a nivel macro y a nivel micro. Entonces, a nivel macroeconomía, y si nos vamos realmente a la situación geopolítica, comercial, que está pasando a nivel internacional, pues obviamente supone una lógica muy grande, si tú realmente te pones a observarlo, entenderlo, a curiosearle, vas a decir: "Oye, pues sí, con donde está el peso hoy y porque siempre lo comparamos con el dólar, pues obviamente tiene una relatividad, ¿ok? En este presente. Pero, a ver,
todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, y me voy a la jurisdicción de Estados Unidos, hay una gran, análisis que veo, las tasas de crédito se van a recortar en Estados Unidos, se van a reforzar. Están habiendo demasiados movimientos en menos de, o sea, en un tiempo muy corto para lo que el nuevo presidente de Estados Unidos, y digo nuevo porque no tiene mucho entró, ha hecho demasiados ajustes que obviamente cuando tú vas ajustando un carro sobre la marcha, porque va sobre la marcha, no está paradito el carro, si el carro estuviera paradito fuera una cosa diferente, pero como lo vas ajustando sobre la marcha, quita sin hacer una parada de pits, quítale una llanta a un coche de F1 que va revolucionado. Oye, algo no va a estar funcionando bien. Entonces, yo creo que por ahí viene un entendimiento clave de lo que está pasando a nivel económico y que obviamente afecta las finanzas personales, tanto de un individuo como de una empresa. Y, y como ir resumiendo, entendiendo, lo que dices es, para vivir utilizo lo tradicional aquí en México, Ujú, pero mi patrimonio no ujú. necesariamente tiene que estar en México No. y ni con alternativas, y con alternativas diferentes. Y puede ser, puede ser otra moneda o inclusive puede ser un activo digital, etcétera. Y eso me lleva a lo siguiente. Eh, ¿Qué problemas estás viendo? Porque es atractivo para muchos el tema de los activos digitales y demás, pero la realidad es que muchas veces se está utilizando como un activo como tal y no como un instrumento de cambio. Ujú, Y uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos es la aceptación. Es decir, ¿quién te recibe hoy en día o un Bitcoin? O sea, ¿quién dice: "Oye, voy a comprar, te voy a pagar con un Bitcoin y me vas a entregar un lo que sea, un auto", lo que sea? Ese problema, en tu experiencia, ¿cómo lo están resolviendo? ¿Sí están viendo un problema de aceptación? ¿Eso cómo lo llevan? Mira, del 2022 para acá, yo he visto en México una adopción muy importante en la República Mexicana. En México, Muy importante, muy, muy, muy importante. O ¿como sea, activo o eh, como instrumento de uso para? yo creo que como las 2 porque a final de cuentas son fases, ¿no? O sea, tenemos que entender la formación del individuo, tanto promedio como el que no es promedio. Y hay que reconocer, como tú lo dices, sí es un activo, pero un activo es un instrumento a final de cuentas, ¿ok? Puede ser un pasivo, pero es un instrumento a final de cuentas. Entonces, aquí todo es un instrumento, pero al final depende de tu caso de uso si es un activo o si es un pasivo, ¿ok? Hay personas que se dedican a la compra-venta de automóviles, es totalmente un activo para ellos un automóvil, porque todo el tiempo está entrando y está saliendo. Pero para un ciudadano común como yo, que no me dedico a eso, es un pasivo, porque me lleva un gasto de mi tabla contable en mis finanzas personales, porque todo el tiempo es un gasto, gasolina, mantenimiento, o sea, todo el tiempo en ese sentido para mí es un pasivo. Entonces, hay que entender y hay que hacerle entender a la audiencia, yo creo, desde el punto base de lo que es un instrumento. Ahora, estamos en una época, Jorge, de las comunidades digitales. Eso Ujú, es algo sumamente muy, muy importante que yo creo que hay que citar aquí. ¿Por qué? Necesariamente, y lo veo hoy yo no soy aficionado a los videojuegos, en algún momento sí me eché mis videojuegos de más joven, pero yo recuerdo ser, este, un preadolescente de unos 12 años, más o menos, y estar ya jugando en mi Xbox 360 con alguien del otro lado del mundo. ujú, Y eso es algo sumamente muy interesante, porque hoy en día tú puedes estar en otra parte del mundo de manera digital sin ni siquiera estar ahí. ujú, Entonces, yo creo que eso es algo muy interesante y de la misma manera con tus finanzas, ¿ok? Eso es algo bien importante, de la misma manera con tus finanzas. Ahora, a mí me encanta hacer mi pareja se ríe mucho de mí de esto porque hay muchísimas veces, por curiosidad, tomo, transporte público y le empiezo a preguntar al conductor, le empiezo a preguntar, oye, AI, machine learning, activo digital, Bitcoin, en palabras que cripto. Palabras muy coloquiales, pero me encanta a mí saber realmente cuál es su percepción de ello. ujú, Y cuando le digo, no voy a tomar este público, me dice, ah, vas a ir a hacer estudio de mercado. Le digo, sí, es correcto. Porque sí ha habido un avance en lo que yo he ido haciendo este ejercicio desde hace muchísimos años. interesante. Y te pongo un ejemplo, hace 2 semanas estuve en el hospital un fin de semana porque algo sucedió ahí con mi pareja, tuvimos que estar ahí.
y le digo al doctor, porque le tenía que pagar la consulta por aparte. Me dice: "Transferencia", ¿no? Lo típico. Le digo: "Oiga, doc, ¿y acepta cripto?". Cripto. Y el doc como que me quiso bromear, ¿no? Me dice: está alto hoy", o sea, como que una algo muy coloquial, y lo comprendo, es doctor. Él ha de contratar gente como tú, como yo, para que le lleve sus finanzas, ¿no? Porque él está enfocado en el hueso que se rompió y a ver, a ver, ¿qué implante voy a poner? Etc, etc, ¿no? Y la enfermera, recuerdo que en eso le dije: "No, doc, le voy a pagar con una moneda estable", no le dije stablecoin, se lo dije en español. Le digo: "¿Usted sabe qué es eso?". Me dice: "No". Y es un doctor joven, es un traumatólogo, yo creo que ha de tener sus 34, 35 años, pero muy bueno. Y me dice la enfermera: "Yo sí sé qué son", pero así saltó allá de la esquinita. Le digo: "Platíqueme". Dice: "Lo vi en TikTok y que son ilegales". Así, ¿no? Así tal cual. Y te ríes, sí, Es sí. que lo que me da risa es que siempre se aprende lo malo. O sea, él es lo más Pero regresamos a ese punto, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirle, ¿no? Y yo no me voy a cansar toda la vida de estar citando a mi abuelo con esto, porque yo sé que él tampoco lo dijo, pero es una realidad. Entonces, sí hay una falta muy nata de un entendimiento y de una comprensión, pero ojo, yo en el 2022, 2020, 2021, yo ya estaba metido en el tema de los activos digitales desde el 2016. Yo recuerdo que empecé a conocer ya plataformas de intercambio en ese entonces, los famosos exchange, que hoy tenemos un unicornio en México de eso, ujú, que eso no es por pura, dirían en mi pueblo, de pura chiripada, ¿no? Tiene que ver realmente con una cantidad de la población que está llevando a cabo una adopción. Pero como te digo, yo no soy defensor de esta tecnología per se que se llama la cadena de bloques. Yo soy defensor de una reingeniería de un proceso que el día de mañana puede cambiar, ¿ok? ujú, Entonces, en México, cada vez más te vas topando un individuo de la masa popular y de la no masa popular, porque te digo, me estoy topando con un doctor especialista que fue en una universidad muy buena de la República Mexicana, no digo marcas, pero hey, es una persona de un estrato socioeconómico que tampoco tiene un entendimiento y una comprensión de donde empezamos, instrumento financiero, activo, pasivo, o sea, ¿qué es? Porque si tú te pones a hablar con un trader, hoy en día con un trader, él te va a decir que ahorita de lo que él tiene en su cartera de inversión, sea, un mercado primario o secundario, muchos son pasivos ahorita para él y no son activos, por la tabla contable que lleva hoy, en lo que es el uso que él está teniendo, ¿para qué? Para tener un rendimiento de los movimientos que él está haciendo dentro de los mercados. Entonces, regresamos, te digo, a un punto. Lo que sí falta mucho es formación. ujú. Muchísima formación. Oye, ¿y pudiste pagar? O es Le algo pagué que en transferencia normal a final de okey, cuentas, ya pues, no ya no ya no ya no era le un pude pagar con la moneda estable porque la enfermera ujú, me lo espantó, dijo: "No, es que es ilegal", y ya se iba a meter él según en un tema con Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le dije: "No, no, no, doc, No, no no, se preocupe". tu tema se me hace bellísimo porque además el sector médico es tradicionalmente muy conocido porque precisamente de pronto te piden que les pagues en efectivo, no emitir Correcto. recibo. Eso es todo. Por eso se me hace tan interesante la denominación de ilegal. Pero déjame preguntarte algo, porque los que están en mi generación y que no necesariamente han tenido la misma formación, y tú lo Ujú. dijiste muy bien, la parte de formación se me hace apasionante porque hay cosas que satanizamos que no necesariamente las generaciones siguientes lo ven igual, como el tema de los videojuegos que tú bien mencionaste, es el tema de la información con la que tomamos Sí. decisiones. Entonces, como bien referías, ni es ilegal, ni tampoco es popular en el sentido de que tenemos tantas facilidades todavía para operarlas, pero yo te quiero decir una nota, voy a poner una nota de lo que yo veo con mis grupos. Las remesas bajaron por primera vez en no sé cuánto Ujú, tiempo. ujú, El impacto Trump está afectando la economía nacional porque cada día menos paisanos están enviando sus dineros, etcétera. Y este tema de las remesas, por poner un ejemplo de ujú. muchos que podemos sacar,
Es una discusión que yo tengo con algunos pares porque desde hace tiempo, cuando yo veo el flujo de las remesas, a qué poblaciones caen, a qué geografías, con qué montos, cuál es su periodicidad y su frecuencia, etcétera, traen un comportamiento que con la pandemia se alteró. Ujú. Estoy seguro que grupos criminales lo utilizan inclusive para envíos de Totalmente, dinero con mulas, totalmente. etcétera. Y de pronto cuando bajan, todo el mundo dice, Trump está afectando. Y yo me pongo a pensar, ¿y si no es Trump y ya estamos teniendo ahí una especie de huachicol donde el paisano del otro lado ya está mucho más avanzado en el envío de la remesa y lo que pasa es que ya no es una remesa registrada conforme a las cuentas de Hacienda y ya lo está recibiendo el paisano en X lado, en un wallet digital que ya Ujú. no está contabilizado? La realidad es que me queda claro y estoy seguro que está pasando. La magnitud es lo que todavía no tengo medido que está pasando. El 5% que bajaron las remesas no necesariamente será el 5% que ya se movió a esta otra forma de operar, pero es precisamente porque ya nos falta la data. Este, puede ser un indicador, un termómetro de que se está polinizando en los Estados Unidos esto está mucho más normalizado y en otras geografías. Pero ¿tú crees que hay efectos ya palpables de lo que es la digitalización del envío de los dineros que ya sean descentralizados? Sí, totalmente, totalmente. O sea, te pongo un ejemplo. Nosotros en Belobaba tenemos un producto financiero, de los productos que tenemos en la jurisdicción de Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos una billetera que nos emite uno de los bancos más importantes del mundo dentro del ecosistema. Que, por ejemplo, en Estados Unidos los envíos de pago domésticos son ACH, Fedwire, Swift, ¿no? Esta billetera te permite hacer un depósito directo desde el blockchain en la red de Ethereum con el dólar digital, que hoy en día está regulado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el USDC. Entonces, tú te puedes depositar en una billetera, ¿ok? De un banco de los más importantes de primer nivel, de primer piso en Norteamérica, desde un dólar digital uno a uno. En peras y manzanas y diciéndolo en mexicano, sería, imagínate que tú en tu cuenta de Bancomer podrías hacerte un envío directamente, uno a uno con un peso, mexicano digital, ¿no? Entonces, básicamente es eso, o sea, es como si tú tuvieras una cuenta de un banco tradicional aquí y pudieras de recibir un peso digital. Ahora, algo muy interesante, y cito algo a nivel macroeconómico. Hoy, el dueño de esta red que estoy diciendo por la cual se puede hacer este depósito, una parte mayoritaria de los dueños de este protocolo dentro de la cadena de bloques es este banco que te estoy mencionando. No voy a decir ahorita marcas, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? La Reserva Federal está haciendo algo por regularlo, ¿por qué? Y es algo muy, muy, muy interesante y lo voy a decir aquí. Lo que están haciendo en Estados Unidos ahorita con el efecto Trump en este sentido es ese dólar digital, cuando tú tienes un dólar fiduciario y lo pasas a un dólar digital, esta herramienta y este instrumento financiero lo que está haciendo es liquidar la deuda de ese dólar. Entonces, imagínate, el 23 de enero hubo un movimiento y voy a decir la marca, por BlackRock, por $600 millones en dos protocolos, Bitcoin y Ethereum. En Bitcoin fueron 500 y tantos millones de dólares y en Ethereum fueron 160 y tantos millones de dólares, que el mismo 31 de enero vendieron. Y eso es lo que ha estado pasando ahorita con los mercados, ¿pero por qué? Porque están liquidando la deuda, o sea, esos 600 millones de dólares, tú lo mandas ahorita al dólar digital y liquidas 600 millones de dólares en deuda que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Trump es liquidar la deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos, ¿para qué? Para en alguna parte de este año reducir las tasas de crédito y volver a fortalecer el dólar a un nivel que no se ha visto en muchísimos años. Entonces, desafortunadamente la gente hoy está muy distraída y no se está dando cuenta de este movimiento que está pasando. ¿Por qué cito esto? La semana pasada en Emiratos Árabes acaban de sacar una moneda estable regulada por el Banco Central del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos,
¿Qué es lo que tiene Emiratos Árabes y por qué se está convirtiendo en uno de los hubs logísticos de negocio más importante hoy en el mundo? No tienen deuda, tienen liquidez. Ujú. E hicieron también algo muy importante, de tener monopolizado, ¿ok? Su economía simplemente en hidrocarburos. Hoy simplemente eso es un 2-3% de la Ya economía. están diversificados. Oye, y es muy atractivo esto de tener dinero en un lugar, pero al mismo tiempo en muchas naciones, que es parte del problema que resuelven. Y me imagino a todos estos nómadas digitales, freelancers, todo esto, cómo se pueden beneficiar y te ahorras y te quitas muchos problemas de encima. Ahora, digamos que del lado usuario es muy atractivo. Ahora, del lado del que entrega el valor y quien provee toda esta plataforma, tienes suena muy complejo, o sea, tiene primero, a nivel tecnológico, debe ser una operación compleja, me puedo imaginar. Pero además a nivel regulatorio, tienes que estar surfeando con, regulaciones de, en donde bueno, en donde están ustedes, pero Estados Unidos, la Unión Europea, México, que son diferentes y que no necesariamente son que no son pueden ser hasta, contrarias una con otra. Sí, no ¿Cómo son lo hacen? complementarias. Mira, primero hay que entender bien a la jurisdicción. Por Okey. eso te digo que a mí me encanta hacer mis estudios de mercado. Tú tienes que ir y preguntarle al ciudadano realmente quiénes son, qué son, tienes que comprender, o sea, nos vamos a lo tradicional, estudio de mercado, análisis económico, ¿ok? Macroeconomía, microeconomía, o sea, de ahí no ha cambiado nada y nada del Harvard Business School de inicio de los 80. No ha cambiado nada, ¿no? Lo único que tienes que ir surfeando, porque eso sí es surfearlo, es el tema regulatorio. Ujú, Te pongo un ejemplo, uno de nuestros, proveedores de procesamiento de pagos que trabaja con un BIN sponsor con el que nosotros trabajamos, hubo una regulación en una de estas jurisdicciones donde está el BIN sponsor, voy a decirles Polonia. Hubo un tema legal, que empezó a surgir desde inicio de año por un cambio regulatorio y para no hacerte el cuento largo, hace una semana y media nos mandaron un mensaje, oye, ¿sabes qué? Legalmente ya el BIN sponsor este ya no puede seguir operando, estamos buscando otro para migrar todo lo que es la cartera de clientes. Y tú como director, como managers en toda la parte de management, son pérdidas ujú, y tienes que aprender a surfearlas y tienes que aprender a tener algo que ahora voy a citar a mi abuelita, que me decía, la paciencia es la madre de todas las ciencias. Y sí, hoy lo veo más en esta economía de la inmediatez, ujú, porque necesitas tener paciencia sobre qué, sobre que las cosas no van a salir siempre como tú quieres y tienes que encontrar la manera de, regresando a tu pregunta, países como Emiratos Árabes, es una belleza ese surfeo, una belleza, fluyes en la ola, ¿no? Y me estoy ujú. escuchando a lo mejor medio hippie. En la Unión Europea, muy rígido, ¿no? O Sí, sea, te pongo un ejemplo, los founders y parte de la operación es de España y España no nos interesa y digo no nos interesa porque no les interesa, ¿no? La empresa, en su mayoría estamos dados de alta en Lituania. ¿Por qué? Por los beneficios que esa jurisdicción tiene que en el entendimiento y en la comprensión de qué, de esta reingeniería de proceso. Fácil y sencillo. Estados Unidos está siendo totalmente pro activos digitales. Estamos hablando de un dólar digital, la Reserva Federal, o sea, lo están entendiendo, lo están comprendiendo y ellos están manejando muy bien la marea, ¿no? Y en México, México es, lo digo muy sinceramente, no lo digo de manera escéptica, desafortunadamente existe, y lo voy a decir de esta manera, una sobreregulación. ¿Pero qué significa una sobreregulación? Hay miedo. Y es normal, porque todo lo que el ser humano desconoce lo teme. Pero dice un dicho, el miedo es ignorancia y el conocimiento es luz. Entonces tenemos que aprender a reconocer esa luz que existe después de, que puede ayudar a que a dar en su gran parte beneficio. Tú lo dijiste muy bien ahorita, Toño. Claro que hay una falta óptica de realmente hacia dónde se están moviendo esas remesas, pero no es que realmente haya caído.
O sea, el vecino que tenemos, que es Estados Unidos, la potencia más importante que existe en el mundo, o sea, la migración no ha parado, aunque esté pasando lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema migratorio, lo único que están haciendo, y lo están haciendo, esta cualidad la doy como un visto bueno, están ayudando a estas personas a regularse en una jurisdicción. Desafortunadamente está siendo una manera medio maquiavélica o muy maquiavélica el cómo lo están haciendo, pero hoy le queda claro a cualquier persona el que para migrar debe de haber un proceso. Enrique, pero ahí quisiera hacerte una pregunta porque tú, pues, has tenido un recorrido con distintas entidades y autoridades financieras y pegado tenemos el laboratorio que fue El Salvador. Correcto. ¿Tú has visto que del lado de las autoridades, el Banco Central, las comisiones, la de fianzas, la de seguros, la bancaria de valores, la Conducef, etcétera, o del lado de Hacienda, hay alguna entidad que esté investigando, que esté analizando, que esté, pues de alguna manera asimilando el mundo cripto? Sí, sí lo están investigando y llevan ya varios años investigándolo. Vamos a decir, unas cualidades que no son tan propositivas o proactivas es, para entender esto hay que ensuciarnos un poquito las manos. Y cuando Ujú. me refiero a ensuciar las manos es meter las manos al barro para empezar a darle forma a esa vasija tan bonita. Pero primero te tienes que ensuciar las manos. Entonces, en la investigación, desafortunadamente, y lo decimos, el mundo tiene un ritmo de cambio muy diferente al que existía hace demasiados años. Entonces, lo que tú habías investigado el año pasado, hoy ya cambió, a lo Sí. mejor. ¿Por qué? Porque viene un nuevo protocolo dentro de qué, dentro de la cadena de bloques. Pero a final de cuentas, ¿qué es la cadena de bloques? Códigos criptográficos. ¿Qué es la criptografía? O sea, vámonos a cosas y que sí son muy técnicas, pero a final de cuentas son fáciles de comprender en cuestión de lo que es un protocolo. Sí me queda claro que lo están investigando, sí me queda claro que tienen la actitud. Desafortunadamente, la aptitud en la formación todavía no llegan a un punto de inflexión de poner a las personas, no voy a decir correctas, pero adecuadas, ¿para qué? Para saber modelarlo, esa vasija, para la necesidad que son las flores, que es el país, que es México. Y ya para cerrar, hay algo que cuando estuve, investigando tu perfil me llamó mucho la atención, y es que te interesa o te interesó en algún punto el budismo tibetano. ¿En qué momento? Y apelando y a lo que hemos hablado durante toda esta charla de curiosidad, curiosidad y curiosidad, ¿qué te atrajo y en qué momento de tu vida llegó esta curiosidad? Pues mira, el budismo tibetano per se no fue, sino ha sido la teología. O Okey, sea, dentro de mis curiosidades tuve también la gracia de estoy citando mucho a mi abuelo, que mi abuelo fue historiador y cronista. Y la verdad que desde muy chico con él me ponía a hacer investigaciones teológicas, filosóficas, y volvemos. Las instituciones dogmáticas, religiones, son una reingeniería de proceso, ¿dentro de qué? Dentro de lo que llaman espiritualidad hoy en día. Entonces, una de las cosas que a mí me han movido mucho, ¿para qué? Para hacer, vamos a decirlo así, para surfear la constante incertidumbre es la fe. Y la fe creo que es algo muy, muchas personas nos lo ponemos en la boca, me incluyo, pero son de esas cosas que en algún momento te das cuenta que no todo tiene que ver con racionalidad, sino hay cosas demasiado irracionales que no van a tener nunca un sentido y tenemos que aprender a vivir y tenemos que comprender que eso es parte de nuestra naturaleza y de nuestras cualidades. Entonces, en algún momento, estudiando teología y diferentes instituciones dogmáticas, caíste. llegué al budismo tibetano y me llamó mucho la atención sus procesos en cuestión de qué, de los procesos para regular la mente, para Mm, regular el cuerpo, para regular el ente vivo que somos en esta realidad social, humana. Entonces, como que por ahí viene esa curiosidad innata mía por la teología. Y si quieres, un día nos echamos otra platicada de teología, porque el budismo tibetano es una de muchas realmente demasiado interesantes, y lo digo hoy para cerrar la conversación, en esta parte o en esta cualidad social que siguen existiendo guerras por pensamientos, por posturas, cuando realmente todo está interconectado de alguna manera, como la cadena de bloques, te digo, no es el agua hervida,
todo está interconectado y todos somos parte de este planeta Tierra y creo que debemos de contribuir de diferentes maneras sociales, humanas, para poder empujar de alguna manera desde nuestra trinchera esta realidad social que experimentamos todo. Mi manera es de manera empresarial, de manera de negocios, de manera financiera, pero con siempre la resiliencia y el sentido humano de las cosas de la vida. Pues muchas gracias, Enrique Lemarroy, por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Jorge, creo que fue un programa muy interesante. Yo me quedo con el tema de que el mundo cripto, el mundo stablecoins, el tema de la cadena de bloques, etcétera, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Es. Existe. Existe y yo creo que hay que conocerlo, hay que asimilarlo, hay que entenderlo, hay que ver cómo está causando pues distintos fenómenos y transformaciones. Enrique, muchas gracias por estar aquí. Jorge, el placer es totalmente mío y ojalá que nos acompañes también ahí en un podcast que tenemos. Le voy a hacer promoción aquí Adelante y con con tu gusto. audiencia. Se llama Rebeldes por el Mundo, que llevamos también ahí empujando aquí. Toño, que lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Me da muchísimo gusto estas mesas justamente de crítica, de comentarios, porque es lo que realmente lleva a un punto en el que algún momento alguna persona diga, oye, hablaron de estas cualidades, me voy a poner a investigar un poco y ojalá nos Gran acompañes curiosidad. por ahí, también que nos Con gusto. platiques de todo eso que tú haces por ahí. Muchísimas felicidades a los Gracias. dos. Muchas Gracias, Enrique. gracias.